Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Vamos a conversar, como lo dijimos antes de la pausa, sobre un tema que es vigente en nuestro país y en las últimas semanas, pues, el hecho que se ha registrado en Chincha ha causado, pues, indignación, repudio. Este caso de una niña que el médico legista ya aplicó los exámenes y comprobó que fue abusada sexualmente, y el culpable, el supuesto violador, es un docente, un director de un colegio en Chincha, esta pequeña de 3 años, pero se está investigando y se está tras los pasos de este supuesto violador. ¿Cuáles son los procedimientos penales, legales, por delitos de violación y abuso sexual en menor de edad en nuestro país? Vamos a conversar con ello con el abogado penalista Dani Díaz. Bienvenido, abogado Dani Díaz, a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, dispuesto a absolver todas las preguntas y las interrogantes desde el punto de vista legal sobre un tema y un delito tan grave como es el delito de violación sexual. Claro, el común de los pobladores, los ciudadanos obviamente indignados por esta situación, y cuando vemos todavía a un poder judicial muchas veces negligente o que no actúa dentro de la oportunidad, pues condena y dice pena de muerte, ¿no? A estos violadores hay que aplicar la pena de muerte, pero no es viable una pena de muerte, o ¿cuál es el mecanismo adecuado para el tratamiento de estas situaciones, de estos actos de violación de menores? Sí, nosotros recordamos que desde el punto de vista jurídico, la aplicación de la pena de muerte en nuestro país no es viable, por cuanto el Perú es parte del Pacto de San José de Costa Rica, y al ser parte de este tratado en materia de derechos humanos, tenemos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Perú no es viable jurídicamente. Tendríamos que denunciar al pacto y seguir toda una serie de mecanismos que realmente retroceder a estas alturas seríamos, creo que me parece, Trinidad y Tobago, a nivel de Sudamérica es el único país que se ha salido de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por lo tanto, considero que sería un retroceso. Lo que sí tiene que hacer el Estado peruano es hacer políticas de prevención, que eso sí es lo que cuesta dinero, porque modificar el tipo penal, el 173, que es el delito de violación sexual, o modificar o aplicar la pena de muerte, es muy fácil, pero lo que sí es difícil es aplicar políticas de prevención. Hablamos de políticas en materia de educación, salud, para que los menores de edad no se vean perjudicados con este tipo de delitos. ¿Cuáles son las sanciones que establece el Código Penal cuando se determina que hubo una violación, en este caso menores de edad? ¿Cuáles son las sanciones más drásticas, las penas máximas? Sí, cuando se trata en este caso, por ejemplo, una menor de 3 años, establece el tipo penal, el 173 establece la cadena perpetua para ese tipo de delitos. Entonces, y asimismo, establece, ante un delito tan grave, no basta con establece cualquier acto sexual u análogo. Es decir, basta con el solo intento de consumar ese acto sexual contra un menor de edad para que ya se configure el delito de violación sexual. Entonces, hablamos de un delito muy grave y que realmente este caso ha conmovido a toda la ciudadanía, a toda la población peruana, y esperemos que en las próximas horas sea capturado, ¿no? Y sometido a un juicio dentro de un proceso inmediato, con las garantías que le establece el Código Procesal Penal, pero también aplicando una prisión preventiva, creo, inmediatamente, ¿no? Muy bien. Abogado Dani Díaz, como profesional del derecho y especialista en lo penal, siempre se cuestionan las leyes en nuestro Perú, se cuestiona el desempeño de los jueces, del Ministerio Público, de la Fiscalía. Dada su experiencia, ¿qué tendría que suceder para que los ciudadanos puedan recuperar esa credibilidad en las autoridades judiciales? ¿Modificar los códigos, las leyes? ¿Cuál es lo que, dada la experiencia, tendría que suceder en el país? Yo creo que el modificar el tipo penal para los congresistas es muy fácil. La gente pide pena de muerte y ya salen los políticos a hablar de pena de muerte. Es muy sencillo salir a hablar de pena de muerte. Eso es lo que lo que el Coliseo quiere, lo que el Populorum quiere. Lo difícil es aplicar medidas de prevención, por ejemplo, en materia cómo frenar la violencia familiar, cómo hacer políticas de salud, de educación, como lo mencionaba. Eso sí es lo que cuesta dinero y lo que cuesta implementar, porque luego modificar un tipo penal no cuesta absolutamente nada.
yo creo y considero que lo mejor sería hacer, por ejemplo, pasar un filtro a estos directores a efectos de que pasen por un examen psicológico si guardan el perfil adecuado para estar en un colegio donde hay niños tan pequeños, ¿no? Considero que mejor sería en todo caso que se aplique un test psicológico y en todo caso, dadas las circunstancias, que haya unos mejores canales. Por ahí se hablaba de que mejor sería que sea directora. Entonces yo creo que se tiene que debatir esos temas, ¿no? En políticas de educación. ¿De qué forma se establecen unos filtros para que personas con antecedentes penales o judiciales no puedan ingresar y ser autoridades dentro de una institución educativa? Mucho más si existen niños tan pequeños. Claro, se dice, según informaciones periodísticas, que este director, este docente, tendría antecedentes, ¿no? Y que ya es un acto de negligencia o totalmente pues una situación de despreocupación. No hay forma de explicar si la autoridad educativa conoce que esta persona tiene antecedentes, repito, ¿por qué le asignan entonces una responsabilidad tan difícil que es de dirigir un colegio, ¿no? En efecto, así es. Entonces, yo creo que el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación tendrían que implementar, como repito, mecanismos a efecto de que exista un filtro para que docentes ya con estos antecedentes no logren ingresar en el sistema de educación de nuestros menores, ¿no? Yo creo que sería muy importante que se modifique eso. Y ahora, para finalizar, también es importante el rol de los padres de familia, ¿no? Usted mencionaba hace un momento que hay que tener una actitud preventiva. El Estado tiene que invertir más en acciones, en estrategias de prevención. Pero ¿qué nos compete a los padres de familia? Nosotros también tenemos una función importante en la casa con nuestros hijos cuando son menores. Por supuesto. A nosotros como padres de familia nos compete, primero que nada, saber orientar a los pequeños para que cualquier situación que se produzca dentro del ámbito educativo comuniquen. En primer lugar, ¿a quién tienen que comunicar? Si están dentro del salón, pues lógicamente a su profesora. Y si en todo caso también que todo lo que sucede en el ámbito del salón también comuniquen a ellos, que haya una mejor comunicación, porque ¿qué pasa? A veces los niños no comunican. Y también yo creo que considero importantísimo que se modifique, ahora que se habla tanto de este tema de la modificación del sistema educativo, el tema de la equidad de género, el tema de la educación sexual, tiene que implementarse en los colegios. ¿Por qué? Porque siempre se ven los temas como un tabú. Al verse el tema como un tabú, no se habla abiertamente de estos temas tan importantes y que yo creo que implican a la larga problemas que se suscitan porque los menores no quieren, precisamente porque se considera un tabú, no quieren comentarlos con sus padres. O por temor, porque están amenazados también muchas veces de estas personas que agreden o que abusan sexualmente de ellos. Efectivamente, así sucede, ¿no? Muy bien, gracias. Estuvo con nosotros el abogado penalista Dani Díaz, conversando sobre los procedimientos penales por delitos de violación y abuso sexual de menores de edad en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición Mediodía.